para ir al centro histórico. Acabo de pedir un Uber, luego os diré lo que me ha costado desde la Condesa hasta el centro histórico, seguro baratísimo. Y vamos a pasar todo el día en el centro histórico, así que ahora nos vemos. Qué mal conduce, por Dios. La Alameda Central es el parque público más antiguo de América Latina. Es considerada como un museo al aire libre, por sus numerosas obras de arte y por todas sus fuentes. Hay muchísimas. Estamos en la Alameda Central, pero ojo. No hay ni un álamo. Pero es muy bonita. Se le nombró Alameda porque se sembraron muchísimos álamos. Pero como tardaban tantísimo en crecer los jodíos, pues nada, que los sacaron y sembraron sauces y fresnos. ¿Cómo te quedas? Pobres álamos. El Palacio de Bellas Artes es un recinto cultural, considerado el más importante en la manifestación de las artes en México. Y aquí tenemos la Torre Latinoamericana. Se construyó en 1956. Es un rascacielos que mide 181 metros y cuenta con 44 pisos. Solo salida, únicamente salida. Solo salida, únicamente. El centro histórico cuenta con aproximadamente 1.500 edificios, que incluyen templos, museos, teatros, centros culturales, plazas, jardines. Como veis, los edificios son preciosos. Me encanta pasear por estas calles. ¿Qué estará buscando? Lleva muchísimo rato dando vueltas. Seguro comida. ¿Qué te juegas? Aquí estamos para entrar en la dulcería Celaya. Es la dulcería más antigua de la ciudad. Se fundó en 1874. Y estoy aquí porque me han dicho que hay unos dulces tradicionales que están exquisitos. Así que vamos a probar alguno, ¿no? Estamos haciendo cola, estamos formados porque siempre hay muchísima gente, llevamos 10 minutos esperando. Tengo unas ganas de probarlo, a ver con qué me sorprenden. La verdad son dulces que yo no había visto jamás, pero yo qué sé, pueden estar muy buenos. ¿Qué es la charola? ¿Esto? Ajá. ¿Como el plastiquito? Ok. De nuevo la temperatura que nos recomienda usted para probar. Hay dulces de leche, mazapanes, cocadas, merengue, galleta. Ok, pues vamos a checar un poquito y ya decidimos qué compramos. A ver, al limón con coco.
reinas, manzanitas de leche. Son cocadas. Ajá. Polvorón de canela, mira, como allá. Suspiros. ¿De qué están hechos los suspiros? Merengue horneado. Ay, mira. Son calaveras de azúcar. Aquí es muy típico las calaveras para el Día de Muertos. Qué bonitas. Ok, pues vamos a agarrar un suspiro. Por favor. ¿Las manzanitas de leche son de manzana? No, es coco con leche. Pues uno de esos también. Qué ganas de probar ese merengue y esa manzanita de coco. A ustedes. Aquí tenemos los dulces. Vamos a probarlos, ¿no? Me encanta el coco. Está buenísimo. Subidón de energía. Y de azúcar. Y ahora vamos para el Zócalo. Andando por sus calles, mirando esos edificios, su arquitectura, te das cuenta que se resume la historia de México, todo lo que ha vivido, la época prehispánica, la colonial, la independiente. Ahí está la catedral. Hoy he venido al centro histórico de la Ciudad de México, uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Hay muchísima restauración, museos. Hay que venir aquí para descubrir todas las maravillas que hay en este lugar. Estamos precisamente en la Plaza de la Constitución, una plaza enorme que siempre está llena de gente, también conocido como el Zócalo. Hoy precisamente hay una manifestación en contra del gobierno. Y ahí a lo lejos vemos el Palacio Nacional, otra joya arquitectónica. Y aquí tenemos la catedral. A ver si está abierta y la podemos visitar. Gracias a esa viruela y sarampión nos pudieron conquistar los españoles de ese tiempo. Señor, ¿qué están reclamando aquí ustedes? El apoyo al gobierno humano de Andrés Manuel López Obrador después de 498 años de conquista a este país que le llamamos México, que ya se acabe la desigualdad. Muy bien. Entre seres humanos, principalmente entre mexicanos y su gobierno. Tenemos un presidente humano y mexicano. A cada trabajador de la empresa privada o del campo, a sus trabajadores. Uy, creo que esto va para largo. Presidente Trump en Chile, y acordaron que si México quería participar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tenía que aportar salario de $16. Si es que la verdad es súper interesante escuchar al hombre, pero es que me van a cerrar la catedral, que he venido para eso, a verla. Jolín. Pasar sus carros a Estados Unidos y le siguen. Sí, señor, lo sé, señor. Sí, señor. Líderes indígenas. Lo sé. Sí, señor. Así, sí, señor. Yo ya no sé qué hacer. Sí, señor. Así son. Ojalá consigamos esta igualdad que se está luchando hace si tantos años. ustedes están luchando. Entonces, pues bueno, nos explicó su vida y toda la historia al Señor. Anda, guapa, qué correcta que eres cuando tú quieres. Qué mona es ella, ¿eh?
la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Y aquí estamos justo delante de la catedral. Siempre que puedo intento entrar dentro porque es alucinante. Control de temperatura automático, qué miedo da. Y el gel. Pero ahora estamos dentro de la catedral, delante del Zócalo. Es impresionante. Mirad. Es una de las obras más icónicas de la arquitectura hispanoamericana. De hecho, esta catedral se inspiró en catedrales españolas. Siempre que puedo venir a este lugar, vengo porque se respira una armonía, no sé, es como que todas las ansiedades se van. Espero que os guste. ¿Os habéis transportado en un momento? ¡Clac! A la Catedral de Ciudad de México. Más o menos tardaron unos 250 años en construirla. Vamos, como la Sagrada Familia de Barcelona. La verdad va por el camino. Ya nos vamos. Chao, Catedral. Hasta otro día. Ya salimos. Me ha encantado. Estamos enfrente del Templo Mayor. Aquí está. El Templo Mayor fue el recinto sagrado más importante de México y actualmente es una zona arqueológica en el centro de la ciudad. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours. Está justo al lado de la catedral y al lado del Zócalo. Tenéis que venir a verlo porque es súper interesante. Es un lugar muy bonito que realmente entras y parece que hayas ido súper lejos porque no te puedes creer que esto esté en el centro histórico de la Ciudad de México. Así que hay que verlo. Una de las cosas tan bonitas que tiene México, que cada colonia o cada zona o cada barrio es diferente y eso pues le hace muy especial. Hoy decidimos venir al centro histórico, nos encontramos unas cosas. Te quedas en la colonia Condesa, te encuentras otras cosas. Ya veis, mirad qué colorido, qué magia, qué bonito. Me enamora México. Se nota, ¿verdad?, que me gusta esta ciudad. El Palacio Nacional, miradlo, es precioso. Es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México. Su construcción inició en 1522. ¿Y sabéis por qué? Porque fue la segunda residencia de Hernán Cortés. Pues no vivía bien este. La Plaza de la Constitución, o también conocida como el Zócalo, es la segunda plaza más grande del mundo. Es que miradla, es enorme. Para el turista, bueno, para mí también, es una delicia visitar el centro histórico. No sé si lo sabéis, pero ha sido catalogado por la revista Forbes como el cuarto mejor lugar del mundo para comer, porque se concentran los restaurantes y fondas que preparan los mejores platillos de la gastronomía mexicana. Estamos en la calle Madero, una de las calles más transitadas de la ciudad. Pues sí, tienes razón. Esta vez, solo porque pasan más de 350.000 personas al día.
hay mucha gente formada para ir a los famosos tacos de canasta. Le dicen de canasta porque están dentro de una canasta y siempre hay muchísima gente aquí. Hola, jóvenes. ¿Por qué tienen tanto éxito este lugar, que siempre hay tanta cola? Pues yo creo que porque la comida mexicana siempre es buena, ¿no? Están ricos, tienen que probar, ¿no? Sí. Ok, vendremos, gracias. Tenemos que probar estos tacos de canasta. Me está entrando hambre. Ahora voy a ver la hora que es. La 1:10. Tenemos que buscar un lugar para ir a comer, así que vamos. I was making my way across town, trying to get to you. I've been keeping. Estoy buscando algún lugar para comer unos taquitos. Me apetecen unos taquitos de carnecita. A ver dónde hay. Vamos a comer hoy en la lonchería La Rambla. Y pues que nos expliquen el menú, ¿no? Vamos para adentro, que tengo mucha hambre. Gracias, muy amable. Consomé de pavo, las tortas, que es lo que más me gusta a mí, como un bocadillo, 35 pesos, 40, 1,50 €, los tacos. Voy a pedir unos taquitos. Chorizo y el otro de bistec con papas. Eso es picante, ¿no? Pica. Lo voy a dejar aquí al ladito. Torta de pavo con guacamole. Vamos a ver. Es como carne de caldo, ¿verdad? De la mami. Está súper sabrosa. Falta un poco de picante. Me dicen medio mexicana porque como muchísimo picante y no pica nada. Esto es la quesadilla con guacamole. Está buenísima. Voy a probar el taco de chorizo. Chorizo extremeño, ¿eh? Buenísimo. Qué bueno. Picante, ¿eh? Aquí tengo mi taquito de bistec con papas. Le voy a echar un poquito de lima. Un poquito de picante. Jugosito. Podríamos estar en Madrid o en Sevilla o no sé, Barcelona mirando el Barça, pero no, estamos aquí en México, en la lonchería La Rambla, Barcelona, ¿no? Estamos en México. Muchas gracias por todo. Qué bien he comido. Bueno, y ahora salgo rodando con el taco de chorizo. Sí, con el taco de chorizo y el taco de bistec, con patatas y la torta de pavo y la quesadilla. ¡Viva el régimen! We got time on our side. When I stayed home, Mirad qué iglesia más bonita. O sea, te encuentras pequeños, increíbles. Para, que te has quedado en blanco, ya está, que no sabes qué decir. Es muy bonito. Increíbles
edificios. A ver si nos dejan entrar en la iglesia. Pon los pies en las charolas. This plays on. Do you feel like we got something strong? Seáis religiosos o no lo seáis, yo os invito a entrar a todas las iglesias. And the truth may come as a surprise. Bonita, ¿eh? That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. El centro histórico tiene su vida propia y realmente hay tantas cosas que hacer, que ver y que caminar, sobre todo caminar, que podéis estar aquí y consumir vuestras vacaciones enteras solamente en esta zona. And I saw you walking the line, and the truth may. Y en el centro histórico también encontramos el barrio de Chinatown, como en todos los lugares del mundo. Así que a los amantes de la comida china os animo a venir a este barrio. El barrio chino de la Ciudad de México nació en los años 60 y está muy cerca de la Alameda Central. Y aquí era donde vivían los inmigrantes chinos, también coreanos, indonesios y filipinos, que hoy en día forman parte de este vecindario. Estás en México, pero te encuentras partes de China, partes de Japón, partes de España. La decoración es fascinante. Escucha ahora, el tambor te llama. Te está llamando con sentimiento y más nada. La música no pega mucho aquí en Chinatown, ¿eh? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. La verdad me ha costado bastante, pero porque es el primer día. Que la cámara es nueva, porque a mí me cuesta mucho, porque a mí me cuesta. Le damos un mucho, aprobado. porque- Aprobada. Pa, te lo has ganado. Suscribiros, vamos a apoyarla, pobrecita. Y estaba un poco nerviosa. Espero que el segundo día sea un poco mejor, pero yo creo que ha salido buen material. And I swear